vamos a quitarnos la máscara. Sí, la oí, Muy bien, brothers. Hoy es domingo de preguntas y respuestas y estoy feliz. Tenemos varias ya de antemano. De antemano ya tenemos varias preguntas y no tenemos respuestas todavía. Parecemos políticos. Pero el asunto es de que tenemos a los que están por la internet. Pueden hacer sus preguntas ahí en el aparatito ese y nos encargamos que alguien se dé cuenta de que están preguntando y entonces ya las intentamos responder de la mejor manera que podamos, intentando no inventarnos nada. Los que están aquí, bro, pues lógicamente varios ya me dieron papelitos y si usted todavía tiene más preguntas puede o darme un papelito o pasar al micrófono que está ahí enfrente y preguntar. Y si yo no veo a nadie parado en el micrófono, pues acuérdese que sigue hablando uno. Y hay veces que quieren preguntar y esperan a que yo les dé chance, pues yo no sé si quieren preguntar, entonces yo sigo hablando. Entonces párese ahí enfrente si quiere preguntar algo. ¿Ok, bro? ¿Se vale luego? Se vale, bro. Inmediatamente y al principio. Así que vamos a... ¿Sí se alcanza a ver o está el color de la noche ahí, bro? Me dejó pensando nada más ahorita en lo que dice que Dios no tumba. Espérame. Oiga, hermano, usted ahorita me dejó pensando con eso que dice que Dios no tumba. ¿Usted cree que pueda dar cierta extensión de explicación respecto a eso? Oh, ok. Me dejó patinando en seco, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias, pastor. Por supuesto, bro. ¿Sabe, hermanos? Hay muchas cosas que se practican en las iglesias cristianas de hoy que se han ido practicando en los últimos 10, 20 años. Son nuevas aún. Y mucha la gente, como se han practicado en los últimos 10, 20 años, algunas un poquito más de tiempo, llega a creer que se han hecho siempre, que se han practicado siempre. Incluso llegan a asumir que debe estar en la Biblia, pues todos lo hacen, dirían, ¿verdad? Ese asunto de que Dios tumba y Dios nos tumba son prácticas que entran en la iglesia, y muchas de las prácticas que entran en la iglesia podría decir uno son inocentes, no pasa nada, no hace nada. Pero hay otras prácticas que van cada vez creciendo tanto que al último están estorbando para que la gente crezca, para que la gente verdaderamente tenga espiritualidad buena. Y es ahí donde uno tiene que hablar, ¿no? Caramba, ya dice uno, como que esto ya se salió de tiro, ¿no? Ya no es una práctica, ya más bien es una doctrina, ya es una enseñanza. Ahora, cuando vemos esa práctica de tumbar, que tumban y usan todo ese asunto místico, intentando de probar algún punto sobrenatural, de que Dios está presente en ese lugar a través de las cosas que están haciendo, lógicamente tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar evidencia. Ok, puesto que la Biblia, no estamos dudando, estamos afirmando, puesto que la Biblia es la palabra de Dios y puesto que la Biblia es la máxima autoridad de conducta del ser humano, tengo que preguntarle, ¿se vale o no se vale? Tengo que buscar esas prácticas, ¿son buenas o no son buenas? Y entonces podríamos poner eso, y hay tantas cosas que no están, como no se practicaban en el tiempo del Señor Jesucristo, ni antes, ni 1000 años después, ni 1500 años después no se practicó esto, ni 1900 años después no se practicó esto, es totalmente moderno. Entonces no podemos hallar una clara parte donde alguien pasó y el predicador, el evangelista, el misionero, el pastor la tumbó. No vemos eso, pero sí vemos esto, que cada vez que una persona vemos este tipo de cosas, y le voy a poner rapidito ejemplos. Cuando el sacerdote Elí, que había desobedecido a Dios,
Cuando Dios le había dicho que le llamara la atención a sus hijos y él así no lo hizo. Después de que Samuel le dijo, tuve revelación de Dios y Dios dijo esto y esto va a pasar, y Elí dijo que se haga lo que Dios quiera. Prácticamente dijo que se haga lo que Dios le dé la gana. Bueno, cuando pasó eso, sus hijos mueren, el arca del pacto es tomada, Elí cae para atrás, dice la palabra de Dios, y muere. Es desnucado y muere. Y también muere el nieto que iba a tener Elí, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos. Cuando vemos, y le podemos dar muchas explicaciones, muchos ejemplos, el más clarote, más fuerte sería cuando el Señor Jesucristo está a punto de ser tomado prisionero en el huerto del Getsemaní, y llega un ejército, no eran 3 o 4 personas, era un ejército armados con antorchas, con machetes, con espadas, traían todo lo que podían para capturar a Jesucristo. Entonces preguntaron, ¿quién es el Cristo? Y en ese momento Jesucristo contestó, yo soy. Esas palabras claves que representan a Jehová. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo dijo, yo soy, todos cayeron hacia atrás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos cayeron hacia atrás. Y no pasó una vez, ni 2, 3 veces sucedió. Una fuerza, Dios es poder, los tumbaba. Fue donde Pedro agarró valor y le mochó la oreja al otro. Dijo, pues si se vale, vamos a darle, ¿no? Pero vemos ahí rechazo. ¿Qué otro ejemplo le doy? Muchos dirían Pablo cuando va en el camino, cuando va Pablo en camino a Damasco, ya en el libro de Hechos, nosotros lo que vemos ahí es lo mismo que ha sucedido siempre. Pablo en ese momento se le aparece Jesucristo y dice la palabra que cae. En ese momento Pablo es rechazado. Le dice Jesucristo, dura cosa te es dar de golpes contra el aguijón. Te estás poniendo contra mí, ¿no? No había una amistad. No estaba en ese momento recibiendo algo bonito. El hecho de que recibiera este rechazo de parte de Jesucristo fue lo que lo llevó a que Pablo se arrepintiera y viniera al camino. Pero fue después del rechazo, no antes. Entonces, la idea que hoy dan con la enseñanza de tumbar es de que las personas cuando están bien entradas, llenas del Espíritu Santo, caen. No vemos, ahora otra vez podemos ver muchas otras cosas de las que se practican hoy en la iglesia y las buscamos en la Biblia, y lo único que vemos más parecido a las cosas que se practican en muchas iglesias de hoy son endemoniados. Usted vaya y vea los endemoniados que se encontró Jesucristo, están actuando como muchas personas de hoy. Y muchas personas luego se asustan y usted le está diciendo que el Espíritu... No, es que no es el Espíritu Santo, eso es lo que te estoy diciendo. Es un espíritu, pero no el santo. El Espíritu Santo nunca le roba la identidad a una persona. Dios siempre respeta la identidad de la persona. Entonces el adorador siempre está en control del espíritu que adora. Entonces ver que se cae en contra de la voluntad de uno es un rechazo de Dios hacia la persona, y Dios nunca se va a apoderar de nadie. ¿Sí entendieron esa parte? Nunca. Si Dios quisiera apoderarse de alguien, lo haría sin problema. No necesitaría un show religioso para hacerlo. Pero si el Espíritu Santo controla tu vida a tal grado que está controlando el movimiento físico que tienes, no podrá controlar la lengua, no podrá controlar los malos pensamientos, no podrá controlar las malas mañas. ¿O no querrá comenzar primero ahí el Espíritu Santo? Antes de quererte tumbar, ¿no querrá primero cambiarte los malos hábitos? Que seas amoroso, generoso, perdonador, que hagas su trabajo, que pongas en la gran comisión, que la hagas. Yo creo que ahí empezaría el Espíritu Santo.
porque el que te caigas, pues de nada sirve si te vas a levantar y sigues igual, ¿no? Y cuando Pablo cayó, cambió el mundo que conocía, cambió todo. Aún así Pablo cayó por rechazo y se dio cuenta, caramba, algo tiene que cambiar. Estoy peleando contra el que pensé que estaba defendiendo. Y cambió el mundo totalmente. O sea, Pablo cambió tanto así, Pablo, que dijo que todo lo que tenía antes lo consideraba como cosa perdida. Los camellos que tuviera, los caballos, las propiedades, todo eso, dice, no hay valor, no hay valor. Ahora, si Dios va a hacer algo como Pablo, pues debería ser evidente, cuando menos, si no vas a cambiar el mundo como Pablo, cuando menos cambia tú mismo, ¿no? O empieza en tu casa. Sí, más o menos. Pero no me largo más porque luego ya saben. Aquí tenemos varias preguntas. ¿Cuál primero? ¿Se vale? Esta está buena. Esta ahorita que la vi me llamó la atención. ¿Ok? Yo no sé quién la preguntó, pero me imagino que hubieron candidatos aquí. Pudo haber sido un papá o un hijo o una hija. Dice, ¿a qué edad puedo tener novio? ¿A qué edad puedo tener novio? No fue un papá, no creo. Bueno, el asunto, quien haya sido que preguntó esto, es una pregunta muy difícil, déjame le digo por qué. Porque la edad de casamiento y de noviazgo siempre ha tenido mucho que ver con la cultura en la que se vive. Para así decirles rápidamente, hablando bíblicamente, María, la madre del Señor Jesucristo, tenía como 15 años cuando quedó embarazada de Jesucristo. Entonces muchos dirían, ¿qué pasó? ¿No? Pero eso es lo que tendríamos. Pero vea la madurez de María, ¿no? O sea, una mujer bendita entre todas las mujeres, no una niña chiple consentida. Bueno. David, cuando derrotó a Goliat, el rey David, antes de ser rey David, tenía como 15 años de edad, derrotando a un viejo peludo grandotote, ¿no? Pero otra vez, vea la madurez de David. El hecho que nosotros practiquemos la quinceañeras en algunos de nuestros países, como en México, viene de nuestros antepasados, los mayas y los aztecas, porque ellos a los 15 años consideraban que una niña ya no era niña, ya era mujer y por lo tanto podía casarse. Entonces a los 15 años, órale mija, a tu responsabilidad. Ahora podríamos irnos a otras culturas que nuestra mente diría, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Porque en culturas de allá del Medio Oriente, pues desde bien chavalitita, estoy a una edad más temprana, donde uno dice, estos son unos abusadores. En la cultura de hoy, si bien es cierto que aquí en este país, y parece ser que se está desparramando por toda América, muchas de las personas no se quieren casar ya hasta en los 30, los que se quieren casar. Muchos de nuestros jovencitos están sexualmente activos, y yo le iba a decir 12 años, pero ayer leí un artículo que 10 años de edad. O sea, ya que... Y o sea, es algo que uno se siente raro, ¿verdad? Eso. Sexualmente activos a los 12 años, yo pensaba era mucho y ahora ya bajó a los 10. Igual que las drogas dicen que han bajado, ahora ya están en elementary school. O sea, bajaron al otro grado más abajo, pero no de uso. El caso es de que son tristezas, ¿no? Uno dice, eso está mal. Ahora, ahí me detengo con la cultura, porque la cultura otra vez tiene mucha influencia en nuestra vida. ¿Qué dice tu papá? Quien haya preguntado esto, ¿no? ¿O qué dice tu mamá? ¿A qué edad puedo tener novio? Pues pregúntale a ellos, porque si yo te digo otra cosa me van a golpear. ¿Verdad que sí? Porque nos va a ir gacho.
Eso es bien importante porque el papá es el que mantiene la casa, el que protege la casa, es el líder del hogar, el sacerdote de la familia, el encargado de asegurarse que esa familia esté bien. Entonces, lógicamente, los papás tienen mucho que decir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Son 3 puntos, ¿no? Que tengo que abarcarle con eso, que no haya preguntado. Primero, ¿qué dice la sociedad? ¿Qué dice tu familia? Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues si se acuerdan, en la palabra de Dios, por ejemplo, ahí en Mateo 19, capítulo 5, dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Está hablando de responsabilidad. Así que a los 15 años, a los 14 años, a los 18 años, a los 20, tienes la madurez para dejar a tu padre y a tu madre. Estamos hablando de Biblia, ¿no? Puedes hacerlo, puedes tú decir: yo ya estoy listo. Porque casi todos nos gusta gozar de los privilegios, pero no de las responsabilidades. Y entonces hay 2 cositas que vienen con las relaciones. No nomás es privilegio, hay mucha responsabilidad. Y debido a que tenemos muchos niños educando a niños ¿cómo era, hermana? Niños teniendo niños. Algunas iglesias ya parecen kinder. Y el caso es de que dejará al hombre a su padre y a su madre. Está hablando de ahí una madurez, ¿verdad? Una madurez tremenda. Es cierto que nuestra cultura de hoy es muy libertina. Es muy libertina. Y es cierto que nosotros, los padres cristianos, queremos amarrar a nuestros hijos y decirles: aguántate, aguántate. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de parte de Dios para... La palabra de Dios en Efesios capítulo 5 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para no hacer eso, ¿no? Porque los hijos están viendo, las hijas están viendo todo y posquero se vale. Y uno tiene que hallar esa sabiduría donde pueda ese asunto. Ahora, hay otra parte que le iba a decir. Nice o con yugos desiguales, porque ahí también se la Biblia, porque si se casa con una persona que se la va a convertir a Dios para el problema. Sí. Acuérdense que allá no lo oyen en la internet. No os unáis en yugo desigual. Es buen tema ese, ¿no? Es importante con quién te vas a casar o con quién vas a andar de novio. Pero con el noviazgo, pues entonces nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice ese asunto de necesitas cierta madurez. No puedes andar queriendo ser un niño y queriendo ser un adulto a la misma vez. Necesitas decidirte quién eres, ser responsable. Una tragedia que he tenido en la iglesia y 2 personas, yo creo que por eso se han ido, o porque no les pagué lo que me prestaron, o no estoy seguro por qué. Cuando estaban hablando de su jovencita, que en ese momento una, me acuerdo, tenía 14 años de edad, y ni 14 tenía toda edad, y andaba voladita con uno que tenía 23 o algo así, un muchacho que tenía 23. Pues de repente uno se sorprende y todo el mundo lo ve que se sorprende uno, no puede aguantarse. La expresión que uno da, 14 y 23, no se salga, ¿no? Y ella, la mamá, me dijo: ¿qué? ¿Usted jamás tuvo novia? O así, ¿verdad? Me dice: porque yo tuve novio a los 14 años, creo que me dijo ella también. ¿Y por qué nos asustamos con nuestros hijos? Algo así me dijo. Hay un detalle importante nosotros como padre, que porque cometimos errores nosotros, no quiere decir que ellos tienen derecho a cometerlos también. Y si cometimos los errores nosotros, posiblemente es porque no hubo quien nos aconsejara que no los cometiéramos. Es importante eso. El segundo punto es de que tú no eres el máximo modelo a seguir para ninguna persona, ni aun tus hijos. ¿Por qué? Pues por los errores que cometemos. Si queremos nosotros crecer a un nivel que agrade a Dios, no podemos estar viendo a los demás humanos, ni siquiera a nuestros padres. Tenemos que voltear a ver a Jesucristo. Entonces, me acuerdo de la otra persona que tiene una hija, y la hija esta sí ya tiene como 20 y tantos, o ya, a lo mejor ya le pegó el 40, ya hace tiempo esto, que tenía un novio nuevo cada fin de semana. Y entonces
siempre traía como de 3 novios. Entonces cuando le hicimos este comentario, oiga, pues, usted es la mamá, ¿no? Alto aquí. Y me dijo, ¿con qué cara le voy yo a decir algo si yo era igual? Entonces ahí está el asunto, que nosotros no podemos quedarnos callados cuando algo está mal. No somos el modelito perfecto, pero sí somos los encargados de su bienestar. Así que por eso tenemos que llamarles la atención. Ahí en el Salmo 3, creo que el versículo 5, versículo 6 dice, y esto es para los jóvenes, ¿no? Porque yo sé que está difícil la vida de ustedes, yo sé, porque pues por todo lo que ven allá afuera, ¿no? Chavalitas activas y chavalitos bien jóvenes. Y ustedes también quieren, no, pues como si está re feo tiene de novias y yo no. Dice la palabra de Dios en el Salmo 3, 5 y 6 más o menos: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces usted tiene que agarrarse de ahí. El versículo 6, ¿quién se lo sabe? Encomienda a Jehová tu camino. ¿Se acuerda? ¿Y qué más? Ahí lo buscan y lo subrayan. Pero ese es el jovencitos, y los que ya no están tan jovencitos, pero todavía están medio verdezones. Fíate de Jehová, no te desesperes, porque yo sé que ahorita sienten que se le está pasando el camión, ¿no? Y yo los entiendo de esta manera. Déjenme le doy un poquito de mi testimonio rapidito. Yo batallaba mucho y ya estaba viejón, yo ya tenía mis 19. Y pues yo quería novia, la verdad, yo los entiendo, pero todas las novias que me caían eran inconversas. Las que no creían en Jesucristo, o que no eran cristianas cuando menos, no. Y entonces las cristianas no me hacían caso. Yo sé, muchachos, las cristianas, ¿dónde están los muchachos? Son medio exigentes, quieren que uno esté guapo y todo eso. Entonces, yo desesperado por querer tener novia y siempre escuchando las voces de mi mamá: hijo, no te unas en yugo desigual. Batallando, fui a una librería cristiana en la ciudad de Chihuahua, allá en el centro, y me compré y la verdad es que fui a esa librería cristiana porque la muchacha que trabajaba ahí estaba bien bonita. Es la verdad. Y yo fui y dije, pues, ¿qué le compro a esta muchacha? A ver, pues. Y me puse a platicar, ¿y cuál disco está bueno? Y todo. Y me vendió un disco que se llama La Hormiga. La primera vez que escuché en mi vida La Hormiga. Y yo nomás quería platicar con ella y tuve que pagar por el disco. El caso es que lo puse a tocar y ahí había una canción que hasta hoy la escuchan mis hijos. Y esta dice: lo que me preocupa me quita el sueño, ¿quién será la muchacha con quien yo al fin contraeré matrimonio? Y luego ella dice: maestra de escuelita, será, bueno, algo así, ¿no? Y está cantando, y luego ya al último está todo estresado el muchacho y dice: es que se me está pasando el tren. Y luego le dice el pastor: pero si recién tienes 15 años, papá. Y yo me identifiqué mucho con eso, porque yo sentía que se me estaba pasando el tren. Entonces, no, Dios les va a mandar su galán. Cuando llegue, aprécienlo, valórenlo, cuídenlo, respétenlo, y que lo respeta, y díganle: ok, todavía nos faltan 5 años para casarnos. Pero Dios no se me desespere nunca. Al tiempo de Jehová suceden siempre las cosas. Y si nosotros nos adelantamos, es cuando las cosas salen mal. ¿Ok? Pues sí contesté eso, un poco largo, ¿no? Pero aquí hay otro. ¿Quiénes son los impíos? ¿Los incrédulos o los cristianos? Los impíos. Muy bien. Hay un montón de versículos en la palabra de Dios que se refiere a los impíos. Entonces tendríamos que ver más claro de qué versículo está hablando, porque en ocasiones impíos se está refiriendo a todos aquellos que no son el pueblo de Dios, y en otras ocasiones impíos, como en los Salmos, se está refiriendo a todos aquellos que se comportan de una manera injusta. O sea, lo opuesto a injusto. ¿Usted se acuerda el Mateo versículo 6, el capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí la palabra justicia, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia es la palabra rectitud que está en Mateo 33, y es el antónimo de impíos. ¿Qué? Mateo. ¿Y qué dice yo? Mateo. Bueno, es que la carne algo tenía. Sí, tenía mucha sal la carne y se me durmió la lengua. Ok, Mateo 6:33 está hablando de justicia. La palabra justicia es lo opuesto, el antónimo de impíos. Okay, ¿qué es justicia? Usted dirá, porque a nosotros nos encanta la justicia cuando se trata para nosotros. Decimos, no es justo. No es justo. Si alguien le dice, oye, vas a la tienda, me podrías comprar X cosa, y usted va y se lo compra, y luego viene y le trae lo que le pidió y no le da el dinero con que lo compró, usted dice, no es justo. No es justo. Es donde, pero la palabra justicia es mucho más que eso, y es lo opuesto a impíos. ¿Qué es pues justicia? Es rectitud, hacer las cosas rectas, correctas. Y entonces abarca mucho más que simplemente siempre hacer lo correcto. Impíos entonces es lo opuesto de hacer lo correcto. Déjenme busco aquí el Salmos habla mucho de los impíos. Si lo puedo hallar. Si me funciona la Biblia. No quiere funcionarme la Biblia. Ya supe por qué. Permítame tantito, bros. ¿Alguien sabe cómo funcionan las Biblias? Ahí está. Ok, vamos a Salmos, que es el que más se me viene la atención. Pero está en toda la Biblia, lógicamente está en toda la Biblia lo de los impíos, ¿no? Salmo 26:5 dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Entonces, yo le quisiera decir que son los incrédulos, los impíos, con respecto a los cristianos y los no cristianos. Pero en realidad hay personas que dicen que son cristianas y se comportan como un impío. ¿Sí entiende? Hay personas que no son cristianas y son unas personas generosas, unas personas amables. Entonces usted diría que entonces ¿quién es el impío? Aquella persona que no es cristiana y es generosa y amable, no es impío. Sí, porque la palabra impío llega desde tus acciones hasta el momento donde si estás justificado para entrar al cielo. Y debido a que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, Romanos 3:23-23, dice que nosotros pecamos y por lo tal estamos destituidos. Y Dios no quita, no descalifica a nadie para el cielo, al menos de que sea un impío. ¿Sí? Entonces solamente los que están descalificados para entrar al cielo son los impíos. Una palabra que ya casi no se usa hoy, ¿no? Pero por eso le dije, hay que ver el contexto, porque no sé cuántos versículos hay, como unos 120 versículos que usan la palabra en Reina Valera, impíos. Entonces tendríamos que ver de cuál versículo está hablando para poder tener una explicación más clara, ¿no? De quién exactamente se estaba tratando. Bueno, ahí le dejamos. Seguimos con la otra pregunta que tengo aquí. Si se va a parar, párese, bro, porque si no yo le sigo. ¿Los demonios? ¿Sí te aprendió o no? ¿Los demonios se transmiten por medio de la genética? Y gracias, bro. Gracias. Las preguntas que usted hace siempre están muy buenas, bro. Me va a llevar a este versículo del Antiguo Testamento. Y entonces, porque
Su pregunta, hermano Rubén, se puede extender mucho. Primero dijo los demonios. Estamos hablando, asumiendo si esta persona está endemoniada y tiene hijos, también va a estar endemoniado la persona, ¿no? Que tuvo el endemoniado. El asunto es de que para que el chamuco entre a la vida de una persona, esa persona tiene que haber expulsado a Dios de su vida. ¿Sí me entiende? Y si no lo expulsó, pues entonces, si no expulsó a Dios de su vida, entonces el chamuco no tiene lugar para apoderarse del cuerpo de la persona. Y ahora estoy hablando dentro del cuerpo de la persona. Pero eso no quiere decir que no haya chamucos cerca de las orejas de esa persona. Porque, por ejemplo, ahorita, en este salón donde estamos, usted bien puede hacer que no tenga chamucos dentro de usted, algún espíritu maligno, pero debido a lo que hace, o a lo que escucha, o a lo que ve, bien puede hacer que haya permitido que ese chamuco esté muy cerquita de su oreja. No, a ver si me entiendo bien, me explico bien, ¿no? Y va a llegar un momento donde lo escucha tanto ese chamuco, que el chamuco va a decir, pues ¿para qué estoy afuera? Mejor le paso. Sí entendió ese punto, ¿eh? Mejor le paso. Cuando una persona entonces vive con personas que tienen algún tipo de dominio demoníaco, y conviven con esa persona, están muy expuestos a eso. Entonces es muy posible que al exponerse constantemente, sin ninguna protección del lado divino de Dios, caigan también. ¿Sí me explico en esa parte? Porque hay una constante exposición a las cosas demoníacas. Es por eso que es importante que nosotros elijamos música correcta. Por lo mismo, es por eso que es importante que nosotros nos juntemos con la gente correcta. Por lo mismo, porque no queremos exponernos a tanta cosa que la gente le diría negativo, pero es mucho más que solamente negativo. Son cosas que se oponen a Dios. Entonces, una persona, un papá que está muy influenciado por el demonio, va a querer influenciar a esos hijos que tiene también de los demonios. ¿Sí entendemos o no esa parte? Vamos a ver, ya no lo oí. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 4, dice: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Sí. Segunda de Crónicas 25, 4. ¿Sí agarraron la onda con eso? Entonces, hay influencias, pero uno es el que termina dándole lugar a esas influencias. Y lo mismo para lo otro, no es lo mismito. El hecho de que usted, señor, señora, sea cristiano, no quiere decir que sus hijos sean cristianos. Ellos necesitan abrirle la puerta a Jesucristo. Están influenciados, tienen ya ganancia con respecto a los que no tienen una familia cristiana. Ya le llevan de ventaja. Pero aún así ellos necesitan decidir por sí solos. Es por eso que uno no dice, yo me bautizo, cuando usted se bautizó, hermano, hermana, adulto, no dijo, yo me bautizo por toda mi familia y yo. ¿Verdad que no? Usted se bautizó por usted y no más. Y ya Adriana, Emiko, Kaori, Vanessa, Jesús, cada uno de nosotros, el Sebas, Sofi, cada uno tiene que decidir por sí solo. Yo me bautizo. Yo. ¿Sí entendemos esa parte? Importante. Aquí hay otra pregunta. Y si no contesto bien, por favor dígame. ¿Qué significa, aquí la pregunta esta dice, ¿qué significa la palabra amén? ¿Y cómo se usa correctamente? No es afirmación. Ejemplo, las mujeres son multitask. Amén. Bueno,
La palabra amén no es una afirmación, es una expresión. Es una expresión, no es una afirmación. La palabra amén es del hebreo. Y el hebreo, cuando usted la ve, si la transliteramos la palabra, que yo pienso que todas estas palabras, y con mucho respeto a todos los grandes intérpretes de la Biblia, que son señores para respetarlos, eruditos, teólogos, maestros del idioma, pero muchas de estas palabras yo pienso que no las debieron de haber transliterado, yo creo que las debieron de haber traducido, ¿ok? Traducido. Pero es difícil para ellos porque muchas veces no hay una interpretación completa. Lo más cercano que nos acercamos a traducir la palabra amén sería algo como así sea o así es. Por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios y va a darse cuenta. Vamos a Números. Se me hace que Número 5, la primera vez en la historia que se usa la palabra amén. Números, y no crea que es algo muy bonito. Números, no quiere salir Números aquí. Número 5, como el versículo 22. Números 5. Ahí en Número 5, no, para que vean el contexto, ¿no? No vamos a estudiar lo que dice, pero el contexto, el 22. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Usted dirá, ¿qué? No estamos viendo el contexto ahorita de lo que está hablando, ¿ok? Estamos viendo la palabra amén. Es una afirmación, así sea, así sea. ¿Sí me entienden? Una afirmación, pues buena, ¿no? Sabrosa, preciosa. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio también está la palabra amén. Y en toda la Biblia está amén. Vamos al versículo, capítulo 27. Y es que si usted agarra la palabra de Dios y empieza a buscar, por ejemplo, los salmos están llenos de aménes, ¿no? Pues se va a dar cuenta que está amén por todos lados porque fue transliterado. El versículo 15, capítulo 27 de Deuteronomio dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amén. Es una afirmación, estoy de acuerdo, estamos diciendo, estoy de acuerdo. Amén, así sea, así sea. Pero no es una afirmación, es una expresión. Déjeme, en realidad es una expresión. Así sea. No es nomás estoy de acuerdo, sino que así se haga, así suceda. Me estoy expresando que yo estoy en favor de lo que están diciendo. Ahora, dice aquí, ejemplo, las mujeres son multitask. Ahora, aquí las mujeres son multitask. Pues es que ya hay una línea bien delgadita, de casi invisible incluso, hasta donde usamos la palabra amén, ¿verdad? Porque hay veces que, como fue transliterada, dicen, vámonos al restaurante, amén, brother. Y la usan así mucho, ¿eh? Pues si me va a hablar en hebreo, ábreme todo en hebreo, ¿no? Pero aún así yo no creo que ese sea el problema. No creo ni siquiera que sea de ley que se tenga que decir amén al final de las oraciones. Lo decimos, está bien, yo siempre lo digo. Nunca, yo creo que casi nunca al menos he hecho una oración sin decir amén. El asunto de la oración, el poder en la oración no es la palabra amén, es el nombre de quien estás orando. Eso sí nunca debe faltar en una oración. O sea, si usted tiene que elegir entre voy a decir amén o voy a decir en el nombre de Jesucristo, que nunca le falte en el nombre de Jesucristo en sus oraciones. Jesucristo dijo, todo lo que pidieras en mi nombre, lo recibiréis. Y siempre Jesucristo nos motivó a pedirlo todo en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro mediador. Hebreos dice que ¿cómo dice Hebreos? Él es nuestro mediador. No, hombre, ya los años se me borró el calcetín, bien feo.
El cassette, ¿verdad? El cassette. Hebreos dice que tenemos mediador. A ver, otra vez. Sí, pero díganlo completo. Hay un solo Dios, un solo mediador. Gracias. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Eso es Timoteo, eso es Timoteo. El que andaba buscando de Hebreos está el del sumo sacerdote. Pero bueno, la idea es esa. Todo habla de lo mismo, tanto Timoteo como Hebreos, de que Jesucristo es nuestro mediador. Es gracias a lo que Él hizo en la cruz y que resucitó esa tumba que nosotros ahora tenemos línea directa con el Padre. Así que no le falte, si en su oración le va a faltar el amén, oh, así sea. Pero que no le falte el Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el mero mero. Amén. Esos están de acuerdo. He visto que todos los libros de la Biblia, ¿no dices tú, no? Al final, ¿qué dice la palabra? Amén. Sí, serán todos. Algunos he visto. Sí, sí hay algunos. Nuestro Señor o Jesucristo, otra cosa, oro por ciertas personas. Sí. Amén, amén. Y al final he notado que siempre dice eso. Amén. 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 O sea, algunos que he leído, no sé si sí. todos, ¿no? Tienes razón, Felipe, sobre todo las cartas, ¿verdad? Muchas gracias, sí menciona la palabra amén, pero otra vez fue transliterada. Si lo hubieran traducido diría así sea, así sea, ¿verdad? Y es el asunto de que le damos cierta consagración a algunas palabras que fueron transliteradas. Y si algo vamos a considerar que es santo y digno de reverencia, es Jesucristo, no las palabras que fueron transliteradas. Ok, sigamos. Muy bien. Me hicieron una pregunta ya, y luego la apunté aquí, Ok, aquí está. El arrepentimiento. Y ya con esto acabamos, brother. Si no veo a nadie sentado, con esto acabamos, porque hoy hay Super Bowl. No, no es cierto, pero porque no veo preguntas y aquí tenemos esta. El arrepentimiento. Y la pregunta que me hicieron ahorita, el arrepentimiento, que se chivean a decirlo allá, fue algo así como que todos se tienen que arrepentir, algo así me dijeron, todos tienen que arrepentirse. Bueno, la doctrina del arrepentimiento es bien importante, bro, entiéndalo, ¿no? Arrepentirse. Do you know what arrepentirse means? Repent. Repent. Sí, I'm sorry, guys. ¿Qué pasó? Arrepentation, ok, arrepentation. Arrepentirse es bien importante, brother. Es parte de las doctrinas principales que tenemos para nosotros poder heredar la vida eterna. Arrepentirse es totalmente importante. Una de las citas del Antiguo Testamento más conocidas por tanto cristiano hoy es Isaías capítulo 55 versículo 6. Y si usted abra su Biblia, porque es de las que usted tiene que subrayar, de esos versículos que usted tiene que tener con marcatextos. Exactamente. Isaías 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová. ¿Qué más? Mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y luego, pero no termine ahí. El 7, es que todos nomás agarran el 6. El 7 es el mismo rollo, no es nomás busca y hállale. No, el 7 dice: deje limpio su camino. Es lo que dice el versículo 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino. Déjelo. Arrepentirse es la palabra otra vez que significa cambiar de dirección, dar media vuelta, regresarse. Ese es el asunto, arrepentirse. Y Isaías 55:7, deje el impío su camino. Me contaba mi hijo de una persona que estaba haciendo cosas malas y él le dijo, y la persona le dijo: pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es lo que todos queremos justificarnos. Sigo haciendo lo que me dé la gana.
y ya. No, cuando Jesucristo le dijo a la mujer, deja que tire el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, le dijo a la mujer, vete y no peques más. El hermano Elías mencionó a Juan el Bautista. Si nos vemos a la predicación de Juan el Bautista, ¿cuál usó? Mateo. Ábrale, Mateo, Juan el Bautista, capítulo 3. Vemos la predicación de Juan el Bautista. Dejen aquí lo apunto. Juan. Ya se ensuciaron los lentes. Y dice ahí en Mateo 3, en aquellos días vino Juan, no, sí los usamos. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí en Mateo 3. Ahora, ese es Juan predicando, arrepiéntanse, dejen de hacer las cosas que están haciendo, cámbienle. Es más, en el 8, Mateo 3:8, Juan el Bautista dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, yo sé que a muchas personas se les hace bien difícil. De hecho, yo creo que por eso muchas personas abandonan el cristianismo. Cuando viene una persona y quiere ser cristiano, quiere gozar de los privilegios que ofrece Dios por ser cristiano, y viene y escucha cosas como usted tiene que ser humilde. Usted nomás póngale atención a muchos de los ateos que intentaron ser cristianos y le van a decir, es que eso de la humildad no va conmigo. Muchos de ellos. Porque eso de poner la otra, ¿qué onda? Esa filosofía no va conmigo. Pero cuando les dice arrepentirse, y usted sabe, yo no quiero apuntar dedos ni nada, pero ahí les van. Usted sabe que cuando uno está haciendo algo que es malo, pero le gusta, ¿cómo es difícil arrepentirse? O sea, Señor, perdóname, tú me conoces y queremos estar bien con Dios, pero seguir haciendo lo que está malo. Y llega un momento donde las personas dicen, es entre Dios y yo. No, chiquitito, la verdad es de que si no te arrepientes, no hay manera. Aún Jesucristo mismo lo predicó. Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo. Que esta tableta me está fallando, se me hace que Martín me cortó la internet de ahí atrás. Marcos. No, con tu Dios no veo. Marcos capítulo 1, hermano. No, veo así. Marcos capítulo 1, Jesucristo, el versículo 14, ¿dónde estamos? Después de la tentación de Jesús, aquí está. Marcos capítulo 1, versículo 14, después de la tentación de Jesucristo, esto es lo que pasa. Después que Juan fue encarcelado, acuérdense lo que predicaba Juan. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Era la misma predicación. Y muchos dirán, no, pues este brother, ¿qué onda? Juan el Bautista por eso. Y Jesús también, fue en el tiempo de Jesucristo, pero ahora ya no se vale. Pues entonces tendríamos que ir al tiempo de los apóstoles. Y el tiempo de los apóstoles, Hechos, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo que es 2 de Hechos, cuando comienza a predicar, ¿cómo se llama este brother? Pedro, gracias hermana. Cuando empieza a predicar Pedro, si ustedes se fijan en la predicación de Pedro, no, si tiene las letritas bien chiquitas esto. Funciona cosa, por favor. ¿Cómo? Sí, pues por las letritas están así. ¿Por qué cree que traje este? El versículo 30 y tantos ya de Pedro, cuando Pedro está acabando su predicación. Vamos a ver, en el 38, aquí está. Versículo 38 de capítulo 2 de Pedro dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué pasó? No, sí está bien, ya acabé, que tomos. Ya acabé, ya, thank you, ya. No quiero que vean mis fotos.
El caso es que, brother, el asunto de arrepentirse, el asunto de arrepentirse está por todos lados. No podemos decir que nomás Juan o que nomás Jesús o que nomás los apóstoles. Incluso, ¿dónde está? Que nomás para los mexicanos con el Sí, bueno, y ahora que un versículo de mis versículos que dice uno está bien bueno, es segunda de Pedro, de los esos que usted también tiene que hacerle highlight ahí en su Bible. Second Peter, chapter 3, verse 9. No, sí, hoy andamos aventando más inglés que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se lo tienen que grabar y memorizar. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cómo qué? Según algunos la tienen por tardanza. Así es, así sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es tardanza, sino que es paciente más que ustedes para con nosotros. Nomás dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ya es en Pedro, ya acabándose Pedro. Si nos fuéramos a Apocalipsis, hay mucho material para hablar del arrepentimiento, ¿no? Podríamos pasarnos un buen tiempo hablando del arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo difícil del arrepentirse? Los deseos de uno. Esos son los deseos. Y yo sé que es difícil porque llega un punto donde el chamuco nos puede engañar y decir, tú estás bien, Dios te ama así como eres, así exactamente, con tu pornografía, con tu adicción. Dios te ama así, con todo eso, ¿no? Y la verdad es que Dios te ama a ti, pero Dios no ama al pecado. Y entonces Dios va a voltearnos a ver a cada uno de nosotros y nos va a decir, la flojera, mi hijo, déjala por favor. La avaricia, déjala por favor. Y vamos a estar batallando. Sí, párate y habla. Si tienes, habla. Luego no quiero que me pregunten en la casa. No es cierto, sí se vale. Hello. Okay. Si alguien como quiere, como es cristiano según, pero no puede derrotar su adicción y muere, ¿qué le pasa? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es cristiano, dijo. Ahora, es bien difícil responder en el punto de dar una afirmación con respecto a qué le pasa, pero los cristianos hemos tenido ese punto donde decimos inmediatamente, se va al infierno. Pero dígame, le hago una pregunta a usted. Suponiendo que esa persona verdaderamente aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, suponiendo, digamos, dijo es cristiano, ¿cuántos de ustedes, por favor levante la mano, aceptaron al Señor Jesucristo verdaderamente como su Señor y Salvador? Por favor levante la mano, si lo aceptó como Señor y Salvador. Ok, si lo aceptó, ya puede bajarla, son varios y vale. Si aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuántos de ustedes son perfectos? ¿Cuántos de ustedes ya pasaron cuando menos una semana sin cometer ningún pecado? Sí. La Biblia dice que no hay, solamente Dios es perfecto. Ahí dice que no hay, nomás que no. Sé qué dice, pero no recuerdo dónde, pero dice que solamente Dios es perfecto, que no hay hombre perfecto en la tierra, aquí en la tierra. O sea, no hay hombre perfecto más que Dios. No Gracias. Exactamente. Entonces llega un momento donde nosotros tenemos que preguntarnos, ya después de que les hice estas dos preguntas, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué hizo usted? Aparte de aceptar a Jesucristo, ¿ok? Aparte de arrepentirse delante de Él, confesar sus pecados, aceptar lo que es aceptar a Jesucristo, ¿qué hizo usted o qué dejó de usted para poderse ganar la salvación? Efesios capítulo 2 dice que nuestra salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe.
Así es como dice la palabra de Dios en Efesios 2. Así que, ¿qué quiere decir de ese rollo? Si usted no hizo nada, no dejó de hacer nada, no compró su salvación, ¿por qué entonces haciendo eso la va a perder? ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Cuántos de ustedes entienden que Jesucristo es la razón de por qué nosotros vamos al cielo? El mismo apóstol Pablo, oiga, ¿qué personaje Pablo? Dijo bien clarote, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. O sea, ¿dónde vamos? Pedro también, creo que es segunda de Pedro, donde dice que todos pecamos. Y si alguno dice que no peca, entra la mentira, ¿no? Entonces necesitamos entender ese punto, ¿no? Es importante entender, mi salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces por eso yo le digo, dale una respuesta definitiva. Necesita uno, es más, ni conociendo a la persona, porque hasta el último suspiro Dios le da la oportunidad a la persona de verdaderamente venir a los pies de Él, de arrepentirse. Entonces Dios me libre de poder decir, esta persona se fue al infierno. No, nunca voy a poder decir eso. No voy a poder tampoco afirmar más que si esta persona que murió con Jesucristo, fue al cielo. Esa es la afirmación que puedo decir. Y puedo afirmar entonces de mi vida, de eso sí, yo en este momento sé si voy al cielo o si voy al infierno. Pero yo no sé para dónde va usted sí lo sabe. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, la certeza de a dónde va usted, la seguridad de la salvación, usted la debe tener. De usted pertenece. Pero la seguridad de la salvación, según Romanos 10, es el mejor versículo, ¿no? Que si confesares, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, se me están haciendo, ya es hora de comer. Gracias. Romanos 10, 9 y 10, léalo, memorícelo. Ese es el asunto. ¿Ok, hermanos? La salvación es gracias a Jesucristo. Ya tengo que abarcarlo más. Ya todo lo que viene después de la salvación lo hacemos porque es nuestro Señor. No para ser salvos, sino porque soy salvo. Oye, ¿por qué no dices malas palabras? Para ser salvo, no me estoy intentando comprar la salvación, porque soy salvo. Por eso no lo hago. ¿Por qué no tienes un amante y un amanto y no, ya te saliste. Un amante, volvamos para ser salvo, ¿estás intentando ser un santo? No, porque ya soy salvo, es que no practico esas cosas. Y entonces usted pudiera decir, por obediencia o por gratitud. Pudiera decir lo que sea que lo motiva para usted hacer lo que la palabra de Dios le dice. Pero no es para ganarme algo que ya me regalaron. No podría ser. La Biblia dice es gratis. Si yo le digo, bro, estoy regalando un carro, 5,500. ¿Es regalado? No es regalado. Y es como vemos muchas veces la salvación. Ok, vamos a orar. No vaya a ser que pregunten. Padre, gracias por este tiempo. Échatelo ahí en el micrófono. No, es que estaba leyendo del día del rapto, ¿no? Sí. Que dice que el día del rapto va a venir Dios, ¿no? Y se lo va a llevar a uno. Sí. Pero cuando uno se muere, ¿no? Sí. Bueno, todavía no me muero, ¿no? Pero los que se mueren, que se supone que somos cristianos, ¿no? Sí. Que vamos a ir al cielo, ¿no? Sí. Los que aceptamos a Dios. Pero dice que el día del rapto, dice que si primero se van a ir, así dice en la Biblia, pero te digo, necesitaría ver en dónde. Porque no apunté el libro, el pasaje, pues. Pero dice, primero se van a ir al cielo los que murieron en Jesús. Me quedé pensando, o sea, como primero los que murieron en Jesús, que no cuando se muere uno y si está en Jesús se va luego o cómo está. Ok, necesito, creo que está en Corintios, o en 1 Corintios 15. Hola, Tesalonicenses.
Tesalonicenses, veamos. Vamos a buscarla. Murieron. Y la pregunta otra vez, ¿cuál era, Felipe? Perdón, nomás házmela rapidito otra vez. Es que hay donde dice, cuando sea el día del rapto, que Dios va a venir como una noche en una nube. Sí. Y dice que se van a ir a... Gracias, hermano. Gracias. Ok, ¿y luego? Ahora no me quiere funcionar. Me salió... Perdón, la tecnología no me quiere funcionar por más de que la prensé y no me abrió nada. Pero bueno, necesito una Biblia grandota para poderla leer. Tesalonicenses, ¿quién lo quiere leer ahí en el micrófono, por favor? ¿Es la primera o la segunda de Tesalonicenses? Primera. El 13, digo. Ok, espérame. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gracias. Aquí esta doctrina se le llama la escatología. Ok, el asunto y la palabra rapto no aparece en la Biblia en ninguna parte, ¿ok? Es arrebatamiento, es lo más cercado. Por eso usted difícilmente va a escuchar que yo diga rapto, porque algunas sectas por ahí abusan de que no está la palabra rapto en la Biblia, y de ahí quieren hacerlo garras a uno, pero sí está arrebatamiento, seremos arrebatados, ¿verdad? Arrebatamiento. Muy bien, la pregunta era, ellos, ¿cómo es que si ya están allá, que acá y allá, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí está hablando de un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo. Las personas que mueren antes de la segunda venida o antes del arrebatamiento, estas personas están en espíritu, sin cuerpo, delante de la presencia del Señor, en puro espíritu, ¿sí? Cuando el Señor viene, cuando el Señor se lleva, nos da un cuerpo. 1 Corintios capítulo 15 habla del cuerpo que vamos a tener. Entonces cuando aquí dice, ya se me perdió el versículo, los que murieron en Cristo, 16, hermana. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de un cuerpo que se les va a dar en ese momento a los que ya están muertos en Jesucristo. ¿Sí me entendió esa parte o no? Hay un cuerpo que cada uno de nosotros tenemos. Otra vez lea 1 Corintios 15, le habla mucho del cuerpo. En Apocalipsis capítulo 3 habla del espíritu, están separados, está un espíritu allá y el cuerpo se volvió polvo. Entonces Dios va a llegar un momento donde, ok, ahí está el cuerpo que va con este espíritu. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ni aún, es más, si leyó usted aquí, ¿dónde estamos? Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Si usted se da cuenta, su cuerpo tiene muchas limitaciones ahorita, su cuerpo está limitado. ¿De qué? Pues de un montón de cosas. Para que su cuerpo acepte el cambio que viene, al ser transportados al cielo, su cuerpo necesita cambiar. ¿Cómo lo vemos? ¿Se acuerda ahí en el monte de la transfiguración? ¿Qué le pasó al cuerpo de Jesucristo? ¿Y qué le había pasado al cuerpo de Elías y de Moisés? ¿Acaso nos muestra la Biblia que era el mismo cuerpo que tenían antes? Es un cuerpo nuevo. La palabra de Dios menciona constantemente el cuerpo. Entonces, cuando está hablando aquí que serán resucitados, está hablando una unión de cuerpo con un espíritu. ¿Sí? Sí, y estoy intentando ser bien corto, pero yo batallo mucho para ser corto con mis respuestas. ¿Ok? Pero si quieren, usamos más versículos. Digo, si quieren, ¿no? Podemos, ya que nadie se opuso. Ya que hay aquí, los veo muy motivados a que yo busque más versículos, ¿no? Por ejemplo, en el momento de, déjenmelo ver, voy a ir a Apocalipsis capítulo 6. El versículo 9 está hablando en ese momento cuando están muriendo la gente, y dice así, capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Dios y por testimonio que tenían. Hasta ahí llego para no, al menos que quieran que lea más, ¿no? Aquí están las almas. Ok, aquí están las almas delante de la presencia de Dios sin el cuerpo. ¿Sí entendió? ¿Sí viste? Están las almas, ya están delante de Dios, pero no hay cuerpo. Con eso le damos más porque sí, ¿verdad? Hay que dar... Bueno, vamos a ver quién va ganando. Ok, hermanos, vamos a orar. Fue culpa de Felipe, además. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Sí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido aquí bonito. Gracias por las preguntas tan buenas que han salido aquí. Señor, síguenos dando hambre de conocer más de tu palabra, el testimonio verdadero. Síguenos dando esas ganas, Señor, de buscar más conocimiento verdadero que nos va a ayudar para crecer, para fortalecernos, para hacer lo que tú quieres que hagamos en esta vida, en tu ministerio. En Cristo Jesús te agradezco por cada persona en este templo. Gracias por cada persona en este ministerio, cada persona que es parte de esta iglesia. Gracias, Señor, gracias por todos. Alabado sea siempre en Cristo. Amén.